Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la actualización en sexualidad y personas con discapacidad. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente que nos va a hablar en breve es Silvina Peirano. Ella es profesora de educación diferencial, docente de educación especial, especialista en sexualidad y discapacidad, docente terciaria y universitaria en educación sexual integral con perspectiva de discapacidad. Es coordinadora del Departamento de ESI y Discapacidad del Instituto Superior de, de la profesor, de, Superior de la Profesora en Educación Especial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de ser coordinadora y docente en numerosos cursos y diplomaturas en Argentina y en el exterior. Es un tremendo honor contar con ella en esta sesión. Así que esta presentación y la bienvenida es toda suya la sesión, estimada. Muchas gracias Rodrigo, gracias por tu trabajo, por tu acompañamiento, gracias a Adipa también por esta renovada invitación, lo comentábamos antes con Rodrigo y es importante mencionarlo, esta invitación es también la extensión se desprende de otras invitaciones que Adipa me ha hecho desde hace más de 4 años a formaciones de sexología, que no son muchas las formaciones de educación sexual y sexología que precisamente ponen en valor la perspectiva en discapacidad. Así que gracias a Rodrigo, a Dipa y gracias a todos ustedes por sentirse invitadas a este encuentro, que eso es el encuentro con la sexualidad, ¿no? Un encuentro con nosotros mismos, con unos otros, con unas otras, y en este espacio particular, bueno, yo voy a intentar en esta hora que tenemos, un poquito menos, de hacer un brevísimo pero puntual recorrido sobre las profundizaciones, les diría las actualizaciones que vengo haciendo desde hace años en torno a lo que yo pienso que no solo debe ser pensado precisamente como una temática, sino como una perspectiva. Entonces, les voy a, de alguna manera, comentar cuáles son los ejes de mi trabajo de investigación, pero también los ejes de mi trabajo de cómo pensar teorías y prácticas. Tal vez a las personas con discapacidad la sexualidad es el derecho más negado, es la instancia menos pensada. Entonces necesitamos, creo yo, desde hace muchos años que trabajo en torno a estas perspectivas, necesitamos nuevas teorías para nuevas prácticas y que una no suplan a la otra, sino que se acompañen. Entonces, aquello de pensar que la sexualidad y la discapacidad eran temas pequeños que apasionaban o que convocaban solo a algunos pocos, bueno, esto ya quedó atrás, pero también tenemos que saber que la sexualidad y la discapacidad hoy no solo son un título, ¿no? Sino que hay que poder ver qué hay detrás, qué fundamentaciones de derecho, teóricas, qué perspectivas venimos trabajando para que las sexualidades no sean solo una teoría, sino sean justamente lo que le falta a la mayoría de las personas con discapacidad, una vivencia en primera persona. Entonces, mi trabajo comenzó hace muchos años aquí en Argentina, viví casi 10 años en España, pero en Barcelona, pero viendo además los perfiles de las personas que nos acompañan hoy, quiero decirles que mi trabajo en sexualidad y discapacidad tiene necesariamente un posicionamiento, una perspectiva latinoamericana, identitaria, situada. Y a la vez empecé a pensar, bueno, la sexualidad y la discapacidad no se construyeron de hoy para mañana. Venimos social y antropológicamente construyendo, si se quiere, un arquetipo, un ideario de quiénes son las personas con discapacidad y cómo hemos construido una teoría, si se quiere, un posicionamiento social minusvalizante en relación a todas sus vidas, pero especialmente en relación a sus sexualidades. ¿Quiénes son? ¿Qué desean? ¿Dónde viven? ¿Quiénes les hemos acompañado y quiénes les hemos abandonado? ¿Quiénes les escuchamos y quiénes les escuchamos para subinterpretarles? Es decir, pienso en la construcción social y antropológica histórica de la discapacidad, este binomio, ¿no? De sexualidad y discapacidad, pero fundamentalmente pienso cómo esas representaciones sociales que creímos haber superados operan fuertemente en el acervo social y sexual, erótico y afectivo actual.
¿m? No son representaciones que hemos superado, como decimos, con nuevos paradigmas, sino que vuelven todo el tiempo e insisto, puntualmente sobre un área que parece que todavía como sociedades no estamos en disposición de devolverles a las personas con discapacidad, como es la decisión sobre sus propias vidas sexuales. Entonces, lo social, lo antropológico, a mí me hacen sentido, es decir, pensar no qué tengo que hacer o qué tengo que decir, sino de dónde vengo, qué estoy haciendo y sobre todo hacia dónde responsable y éticamente tenemos que ir en los acompañamientos de estas sexualidades, sobre todo si somos profesionales de la salud, de la educación, del campo social, del campo popular. Claro, mi labor como educadora se centra específicamente en torno a las educaciones sexuales. En Argentina tenemos una ley de educación sexual hace 20 años. Sin embargo, no siempre esta ley de educación sexual ha tenido perspectiva en relación a considerar las sexualidades de estudiantes, en el caso de la educación, de personas con discapacidad. Estas perspectivas siguen siendo, como nosotros decimos, capacitistas. Es decir, que pensamos en la capacidad física, intelectual o sensorial de las personas para ofrecerles o no determinado tipo de educación sexual. De eso vamos a hablar, ¿no? Si existen realmente educaciones sexuales adaptadas, distintas, diferentes, hay una educación sexual para personas con y una educación sexual para personas sin discapacidad. Bueno, estas son las trampas que a veces nos tienden estos temas. Yo pienso en una educación sexual equitativa, de derecho, con perspectiva de derecho, con perspectiva de salud y con perspectiva de género, pero que además piense, por ejemplo, en los aportes que hacen los que llamamos los estudios críticos de la discapacidad. Yo me posiciono en un modelo que es el modelo de la diversidad funcional y no solo como como un título, ¿no? O como una palabra o como un término, sino como un concepto en el que todas las personas somos diversas funcionales a lo largo de todas nuestras vidas y separarnos por capaces o incapaces tal vez es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Más problemas que soluciones. Y también pienso que es importante pensar una educación sexual, pero también qué tiene para aportar, qué ha dicho o qué no la sexología, ¿sí? Porque parece que esto de la sexualidad de las personas con discapacidad nos toca a todos, pero sin embargo incluso desde la educación sexual, como les decía, y de la sexología, hay unas grandes ausencias que tenemos que, por supuesto, empezar a remediar, ¿no? Por hecho y por derecho. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por no detenernos en preguntas que ya no son preguntas, no porque lo diga yo, sino porque no son preguntas de derecho. Es decir, en la actualidad no podemos seguir preguntándonos, por ejemplo, o partiendo de una no pregunta para seguir sosteniendo no respuestas. La pregunta por la que iniciamos nunca debería ser si las personas con discapacidad son o tienen sexualidad, si son tan sexuales como nosotros, si les deberíamos brindar o no educación sexual integral. Ninguna de estas son preguntas, son rotundas afirmaciones de derecho, y lo que yo vengo preguntándome hoy es, ¿qué educaciones sexuales? No si sí o si no, ¿qué educaciones sexuales? ¿Qué educación de calidad? ¿Qué educación específica y no especial vamos a brindarles? Puntualizo en esto a todas las personas con discapacidad y a lo largo de todas sus vidas. Digo a todas las personas porque la ESI no puede, digamos, la educación sexual no puede referirse solo a una minoría dentro de una minoría, no sé, solo a las personas hablantes o solo a las personas que tienen determinada autonomía física, intelectual o sensorial. A mí me preocupa en los últimos años específicamente qué sucede con las vidas y las vidas sexuales y eróticas de personas con grandes necesidades de apoyo, personas no hablantes, personas adultas mayores, personas institucionalizadas, ¿sí? Entonces, esto vimos que no depende solo de la capacidad física, intelectual o sensorial de las personas, sino de los procesos de aceptación. ¿Y qué pasa cuando la sexualidad se vuelve eso? Un permiso, una aceptación, una depender de la inclusión o no, sobre todo de la perspectiva o no de los profesionales que decimos acompañar. Entonces pienso en nuevas preguntas
para nuevas respuestas que acompañen y no dirijan los procesos de sexuación, insisto, de todas las personas con discapacidad. Miren, hace unos años pensábamos, bueno, la sexualidad y la discapacidad es un tema pequeño, es un tema menor, del que puedo saber o no, porque ¿cuánto hay para estudiar? ¿Cuánto hay para leer? Hay muy poco, por eso yo no tengo, me puedo excusar de no brindar educación sexual a personas con discapacidad porque no me formaron en mi carrera, porque no hay paper, porque no hay... En los últimos años, y yo vengo de un espacio que creé en Barcelona que se llamó Mitología de la Sexualidad Especial. Hace 15 años empecé a copiar el frondosísimo material bibliográfico y audiovisual que en la actualidad tenemos en torno a la sexualidad y la discapacidad. Es decir, en todas las formaciones que yo brindo, justamente brindo material propio y material de recopilación, insisto, bibliográfico y audiovisual, que lo hay mucho. Y tal vez les diría que como hay tanto, hoy estamos en otra instancia, que no sabemos qué hacer con tanto. Pero ¿qué me interesa a mí? Saber de dónde venimos. Es decir, ya no podemos seguir pensando que las teorías de los sexos, de los géneros, han avanzado tanto y sin embargo nosotros aquí en discapacidad seguimos hablando, fíjense, de los mitos en sexualidad y discapacidad. Yo les diría que no son mitos, son verdaderos procesos de discriminación y de exclusión que se juegan entre elegir o imponer a las personas con discapacidad que elijan si son ángeles o son demonios, si no, son asexuales o hipersexuales, y son niños eternos. Realmente hay que poder salir inmediatamente de estas trampas que nos tienden a algunos temas que consideramos menores, ¿no? Que hemos de jerarquizado incluso de los estudios de los géneros, de las sexualidades. Entonces yo hablo no de mitos en sexualidad y discapacidad, sino de mecanismos desexualizantes. No es que las personas con discapacidad son asexuales, y entendiendo asexual cuando se une con un concepto rígido de la discapacidad, como aquella persona que no es que vivencia su sexualidad de otra forma, sino que se le quita el rango de lo humano al cuestionar si tienen o no sexualidad. Estos mecanismos desexualizantes se inician en el inicio justamente de la vida de estas personas y las convencen o las convencemos, incluso mencionándolo como educación sexual, de que la sexualidad no es para ellos o ellas, que les va a traer más problemas, que no pueden rendir de la misma manera, que no entenderán, sabrán, comprenderán. ¿Qué es esto que hemos creído tan complejo que es la sexualidad? Que nos hemos reservado para algunos capaces, ¿m? Jóvenes, atractivos, erectos, esbeltos, que funcionamos de una manera estandarizada. Bueno, la perspectiva en discapacidad da un giro de colonial y dice, estas sexualidades tienen mucho más para enseñar que para aprender. Pero antes de enseñar y aprender un poco sobre estas formas del ser diversos en el ejercicio, en la vivencia de nuestra sexualidad, tenemos que empezar a horadar muy fuertemente, a revisar estas construcciones que vienen con nosotros al acompañamiento de la sexualidad. De aquí venimos, de estos mecanismos desexualizantes que deshumanizan a las personas. A nadie que consideremos persona podemos poner en cuestionamiento si tienen o no sexualidad, porque lo que ponemos en cuestionamiento no es si son sexuales, es si son personas. Entonces, si no revisamos esto, todo lo demás, digo, suelo decir yo siempre es un como sí. ¿Sí? Esta desexualización de tratar de quitarles la sexualidad, lo único que hacemos en el mejor o en el peor de los casos, es restringir la expresión de esa sexualidad. Porque la desexualización viene de la mano de lo que llamamos la desgenerización. No son varones, no son mujeres, no son niños, no son adultos, no son diversidades sexuales, son los discapacitados, los chicos, los niños discapacitados, aunque tengan un cuerpo y aunque tengan una erótica adulta. Entonces, esto que viene tan chipeado y tan antropológicamente con nosotros traduce en mecanismos sostenidos y no siempre denunciados de patologización.
Es decir, pensamos que todas las personas, no sé, con síndrome de Down, todas las personas con discapacidades, con una lesión medular, son todos iguales. Lo que los aúna es el diagnóstico. Nos olvidamos de lo esencial, de lo biográfico, de lo individual, del ser persona con un diagnóstico que nos va a interesar también para nuestros propósitos formativos, de neurorehabilitación, de acompañamientos, pero no va a ser el único dato porque hay algo que orada más fuertemente, que es esta construcción de pensar a las personas con discapacidad como personas solitarias, asociadas al dolor, al sufrimiento, a la angustia, y vamos a ver cómo por eso a muchas de estas personas les es muy difícil salir del dolor y del sufrimiento. Un cuerpo que duele, un cuerpo que es pinchado, que es intervenido, es muy difícil que se asocie a esa parte de la sexualidad que es el placer, porque ojo, la sexualidad no solo es placer, es deseo. Para muchas personas es símbolo de sufrimiento, de angustia. No es que no les interese la sexualidad, no es que no quieran hablar, no es que no sepan, no tengan nada que decir, es que no quieren hablar de aquello que tal vez les duele, que les une con sentirse distintos, diferentes, como los necesitamos que sigan siendo. Personas que las hemos construido como vulnerables, dependientes, indefensas, no son ni indefensas ni vulnerables, las necesitamos así. Les hemos convencido a muchos de ellos que siempre tienen que pedir permiso, que tienen que ir con un adulto de confianza. Bueno, qué difícil es luego identificar qué adulto de confianza realmente lo es y qué situación es una situación de confianza y qué situación es una situación abusiva. Y cómo se defienden de una situación abusiva o cómo se unen al placer consentido las personas que no pueden, parece, consentir a través de la palabra, a través de un gesto, a través de un parpadeo de ojos. Hay algo que con lo que quiero terminar estos mecanismos minimalizantes. Un concepto que tal vez es disruptivo, pero es real y lo trabajan muchos autores con los que me referencio. El concepto de indeseabilidad. No deseamos ser personas con discapacidad. No nos han enseñado a ser personas con discapacidad. Nadie desea tener una discapacidad. Pedimos, uy, por favor, Dios, que no me pase esto. No nos enseñaron a tener hijos con discapacidad. Nos enseñaron a tener hijos sanitos, felices. No nos enseñaron tampoco a tener parejas. Quienes de nosotros nos sentimos erótica y sexualmente atraídos por una persona con discapacidad, pero tampoco nos han enseñado a tener pacientes, estudiantes con discapacidad. Entonces, ese concepto de la indeseabilidad viene con nosotros y con estas personas que decimos acompañar a estas propuestas, ¿sí? Y estas propuestas de educación, de dar y recibir educación sexual integral, con estas perspectivas, tienen estas bases. Primero de los sí, rotundas afirmaciones que nos sirven para la vida de todos nosotros, después para las vidas de las personas que acompañamos. Decimos, parece obvio, pero no lo es. Todas las sexualidades son humanas. No hay sexualidades con o sin discapacidad. Definitivamente hay sexualidades, e insisto con esto, en el plural, porque no educamos la sexualidad, sino educamos y nos educamos en sexualidades, en la idea de ser y tener sexualidad. Dijimos que todas las personas son sexuales, somos sexuales. Bueno, cuando somos personas con discapacidad, esto es una afirmación al principio, pero que parece después empezar a diluirse. Otra trampa que a veces nos tendemos, que las sexualidades de las personas con discapacidad y sobre todo sus propuestas educativas o terapéuticas o informativas siempre tienen que estar adaptadas. Bueno, ¿por qué deberíamos presuponer que todo lo que tiene que ver con la discapacidad necesita una adaptación previa? Incluso antes de conocer a las personas con las que vamos a trabajar, a la comunidad a la que nos dirijamos, seguramente muchas personas con discapacidad requerirán apoyos específicos, necesarios en algún momento, adaptaciones de los recursos con los que trabajemos, pero eso vendrá después, sobre todo partiendo de pensar esta afirmación que nos incluye a todos. Todas las educaciones sexuales son
adaptadas, porque deberían estar pensadas en la especificidad de las personas a las que vamos a acompañar. Por eso yo, saliendo de esta idea de si son adaptadas, especiales, distintas, diferentes, digo, qué importante es pensar en educaciones sexuales identitarias. ¿Qué es la sexualidad? Es identidad, es subjetividad. Y entonces lo que vemos es qué importante es que la educación sexual que brindemos aparezca en esa educación sexual, en esos contenidos, en esos recursos que utilicemos, aparezca reflejada la vida cotidiana de las personas. Digo, que la sexualidad no sea un hecho extraordinario, sino de lo cotidiano. ¿Cuánta sexualidad hay en las situaciones de la vida diaria de las personas, dentro y fuera de las instituciones, en la vida? Digo, la educación sexual es para la vida de las personas, allí donde estén. Entonces hablo de una es identitaria que tome lo específico, porque lo hay, para pensar estos acompañamientos y sobre todo que sea, como les decía, una educación de lo cotidiano y una educación sexual comunitaria que le devuelva a las personas con discapacidad la vida en comunidad y no la vida segregada en instituciones especiales, en centros especiales, siempre rodeada de otras personas con discapacidad. Y algo que me parece sumamente importante. Yo no hablo ya solo de una, de una educación sexual accesible, hablo de una educación sencilla que podamos entender todos y todas con términos, con conceptos, con recursos de apoyo que hagan que estas sexualidades sean accesibles para personas con particularidades en sus intelectos, en sus capacidades intelectuales, eso que nos preocupa tanto, pero también la hagan sencilla para cualquier persona que inicie estos entramados. A veces muchas de nosotros mismos necesitamos que sea algo más sencillo, más vivible en el día a día. Pienso también en una educación sexual que describa las vidas y no que prescriba. Es decir, antes de saber qué, de conocer a las personas, ya queremos saber qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, si les tenemos que dar o no una medicación, cómo tenemos que contestarles, me encuentro sin saber. Bueno, primero describamos. Qué importante es trabajar lo que la sexología sustantiva, que es de la que trabajo, es decir, que la sexualidad es la sustancia de lo que somos. No podemos dejar de ser sexuales. La sexualidad no es lo que hacemos, es lo que somos, ¿sí? No es lo que tenemos o no tenemos, cuando tenemos o no tenemos pareja, cuando tenemos o no tenemos relaciones coitales o genitales tan sobrevaloradas. Es lo que somos, es lo que nos hace ser personas y es lo que nadie debería dejar en la puerta del consultorio, en la puerta de la escuela, en la puerta de la casa de la familia. La sexualidad viene con nosotros. No pide permiso, no pide aceptación. ¿Y qué pasa cuando la sexualidad se vuelve eso? Algo que a otro u otra nos va a dar, algo que otro u otra nos va a permitir. Bueno, lo que nos encontramos hoy es que hay muchísimas personas, parejas con discapacidad, que ya no están dispuestas a esperar. Nuestras escuelas, mi experiencia, sobre todo en lo que conozco en Argentina, nuestros espacios en los que habitan las personas con discapacidad, están repletos de problemas. Y esos problemas no son ni la discapacidad ni la sexualidad. Como dice allí la filmina con la ilustración con la que acompaño, ojo, que la educación sexual integral no se nos vuelva una forma más de control, ¿sí? Porque necesitamos educaciones sexuales que no sean solo prevencionistas, es decir, cuantos más controles hacemos, más resistencia encontramos del otro lado, pero claro, después decimos, la culpa es de la discapacidad porque no saben, porque no entienden. La culpa, si es que podemos hablar de culpa, yo hablo de responsabilidades, es de tantos silencios, de educaciones tan restringidas, de educaciones solo para prevenir y no para propiciar. Yo hablo de una educación sexual no solo inclusiva para todas las personas con discapacidad, sino lo que es mejor aún,
una educación sexual liberadora, pero no sé si estamos como sociedades dispuestos a devolverles las libertades eróticas y sexuales que les hemos quitado a estas personas. Y desde la sexología sustantiva, que es otro de mis ejes de trabajo, hablamos, fíjense, de sexistencia. Es decir, no hay vida humana, no hay existencia humana que pueda quitarse la sexualidad. Por eso es tan importante, y desde esta sexología hablamos de las biografías sexuales, de acompañar los procesos de crecimiento, desarrollo, maduración, pero también acompañar los procesos de neurorehabilitación, los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de vida y no de supervivencia de las personas con discapacidad. Entonces, claro, ya hay cosas que no podemos permitirnos. Y decimos en este sentido, la sexualidad es sexualidad. Y eso debería ser para todos, no para algunos una forma de sexoterapia, una forma de rehabilitación sexual. La sexualidad, el sexo, la erótica, todas las formas de expresión de las sexualidades son sexualidades para todas las personas. Y en sí misma, la sexualidad no incluye ni excluye a nadie. Hay sobre estas sexualidades restringidas un franco posicionamiento cultural, un franco posicionamiento exclusionista de para estos sí y para estos no. ¿Eh? Para estos solo unas formas de la sexualidad, por ponerles un ejemplo. Para algunas personas les vamos a permitir que tengan pareja, pero no que tengan hijes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o es para todos y todas o no es para nadie. Y lo que más me preocupa es cuando hacemos de estas educaciones sexuales especiales o adaptadas una, ¿no? Un recorte de la educación general que deberíamos garantizar, insisto, para todas las personas con discapacidad, y vamos a ver para quiénes más, y para todas sus vidas. Pero van a empezar a aparecer necesarias, y esto es un poco mi posicionamiento, es decir, yo no quiero pensar educaciones sexuales protocolizadas, ¿no? Que nos den tip de actuación, porque saben que veo que aunque tengamos construido un protocolo de actuación que nos diga, a ver, ¿qué tengo que contestar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? A veces ese protocolo de actuación no nos alcanza si no estamos nosotros como principal recurso. Pero vamos a pensar también, ¿cuál es nuestro rol? Como profesionales, como amigues, como ciudadanos, ¿eh? En pensar, como lo suelo decir, en ser garantes de derecho, en acompañar las causas de la sexualidad y la discapacidad para pensar educaciones sexuales con coraje, educaciones sexuales que ya no están para pensar si es sí sí o es si no para las personas con discapacidad. Vamos a pensar, por ejemplo, que si las personas con discapacidad necesitan apoyos, esto que muchos de nosotros no cuestionaríamos, ¿por qué para todas las instancias de su vida, por qué no requerirían apoyos para sus sexualidades? Pero ¿qué tipo de apoyos, quiénes, cuándo, dónde vamos a hacer esos apoyos? Miren, desde como pensamos la educación sexual integral en Argentina, esto es solo una guía, digo, yo lo tomo necesariamente como referencia para nuestro país, pero como brindo formaciones para otros países, sé que resulta una guía muy interesante. Nosotros aquí hablamos de, como les digo, educación sexual integral como una ley nacional. ¿Y por qué la pongo como ejemplo? Porque es referencia para gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, el tener una educación sexual integral como una ley nacional no nos ha garantizado, fíjense, después de 20 años, que docentes, profesionales de la salud, de la educación, todos los que acompañamos a las personas con discapacidad, podamos sentir esta responsabilidad ética de acompañar y no dirigir estos procesos. Lo tomo como referencia, insisto, ¿por qué hablamos de educación sexual integral? Porque nosotros pensamos que la sexualidad tiene 5 ejes conceptuales que la hacen integral y que nos hacen pensar que está conformada por estos 5 conceptos fundamentales.
de todas las sexualidades, por los afectos, por la diversidad, por los derechos, por el cuidado del cuerpo y la salud y por la perspectiva de género. Estos 5 ejes son todos importantes y nosotros los trabajamos desde educación inicial, es decir, desde los 3 años hasta adultos. Pero fíjense qué interesante. Yo vengo pensando qué pasa antes de los 3 años. Por ejemplo, ¿qué educación sexual no hemos podido pensar, por ejemplo, en la especificidad del acompañamiento de infancias con discapacidad en un espacio específico como es la atención temprana? Qué importante es acompañar, no solo en la construcción de la identidad corporal, de la identidad de la propia discapacidad, a esas infancias con discapacidad como a sus familias. En esos primeros años, ¿cuánta ESI hay ahí? ¿Cuánto no hemos podido poner en valor? Pero también pienso, fíjense, y en el transcurso de la primera infancia, de la adolescencia, de la pubertad, de la juventud, pienso, y aquí hace muchos años tenemos un lema que dice educación sexual integral para la vida. Bueno, en ese devenir yo vengo pensando también algo que también nos ha quedado pendiente, que es la educación sexual integral para la muerte, o para el buen morir, o para las etapas finales de nuestra vida. Y no estoy asociando de ninguna manera discapacidad con muerte. Pero estoy pensando, por ejemplo, que en los inicios de la vida habrá muchas familias que tengan que atravesar muchos procesos de internación, muchos riesgos de vida de sus hijos. Entonces, qué importante es, y ahí empiezan a aparecer estas especificidades de la educación sexual pensada para la vida de las personas con discapacidad. Es decir, yo tomo los 5 ejes de la ESI, que son generales para todas las personas, y les pongo perspectiva en discapacidad. Y ahora, luego que termine esta presentación general, les voy a intentar dar ejemplos de cómo pensar, ¿no? No una ESI adaptada, sino una ESI específica. ¿Cómo pienso, por ejemplo, este gran eje que es el cuidado del cuerpo y la salud? Tres grandes conceptos: el concepto de cuidado, el concepto de cuerpo y el concepto de salud. Desde la discapacidad tenemos grandes aportes para hacer a la educación sexual integral. Por ejemplo, para pensar que todos los cuerpos son válidos, que todos los cuerpos son sexuales. ¿Qué concepto de cuidado tenemos? Un cuidado para la autonomía, para la independencia, y no un cuidado para la sobreprotección, por ejemplo. ¿Mm? Puede ser cuidado, la sexualidad. Cuidado que no salga solo. Yo quiero mucho a mi hija. No es que no quiero que tenga novio, dice una mamá. Es que me da miedo que lo tenga. Entonces, ahí hay otras cosas para escuchar. ¿M? Incluso más allá de nuestro prejuicio, porque fíjense, la educación sexual, tal como la entendemos en Argentina, la pensamos desde estos 5 ejes, que van a trabajarse desde, como les decía, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, no solo en el espacio educativo. Y es importante decirlo, la educación sexual integral es una responsabilidad no solo de los docentes y en el territorio de la escuela, sino que necesitamos una educación sexual de puertas abiertas, como decimos, ¿no? Y esta ESI nuestra se basa en estas puertas de decir, la sexualidad ya entró, no va a pedir permiso, no va a golpear la puerta y le va a decir, tomando profesiones, matrona, psicóloga, fonoaudióloga, trabajadora social, ¿me permite que entre yo, que entremos yo y mi sexualidad? Bueno, la sexualidad va a irrumpir en los consultorios, va a irrumpir en las escuelas, va a irrumpir en las familias. Por eso es tan importante pensar que la principal puerta de entrada para que la sexualidad no pida permiso, porque si le cerramos la puerta, la sexualidad entra por la ventana, suelo decir. Y cuando entra por la ventana, entra en forma de síntoma, de problema, ¿m? De restricción. ¿Cómo es vivir una vida repleta de restricciones? Una vida con los puños cerrados con la sexualidad, esperando que alguien te habilite. Bueno, hay personas que ya no pueden esperar más y es lo que tenemos. Verdaderas situaciones problemáticas que no las ha traído ni la sexualidad
ni la discapacidad, porque ninguna de las dos son un problema. El problema es no haber ofrecido espacios de escucha, de asesoramiento, de poder decir, no tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesta a escuchar y a salir a buscarlas. No solo dispuesta, sino responsabilizarme de eso. Entonces, nuestra principal puerta de entrada, ¿sí?, es la reflexión sobre nosotros mismos. Y yo, y mi sexualidad, y mi profesión, y mi representación sobre la discapacidad. ¿Cómo vienen a este encuentro? ¿Me siento invitado o creo que, bueno, es un tema interesante, pero no es para mí? ¿No? Es solo para educadores especiales, para personas que trabajan con discapacidad. Eso es lo que tenemos para preguntarnos, ¿no? Cómo a veces mi representación sobre la sexualidad y discapacidad, lejos de ser facilitadores, somos obstáculos. Qué importante es decir, no basta con decir acá estoy. Es importante pensar, ¿voy a ser un facilitador o voy a ser un obstáculo de las sexualidades de las personas que digo acompañar? ¿Desde qué representación, insisto, de sexualidad? ¿Desde qué representación de discapacidad? Porque parece que todos tenemos un posicionamiento inclusivo, pero sin embargo, no siempre esos posicionamientos inclusivos incluyen a las sexualidades e incluso a formas de las sexualidades que no siempre estamos en disposición de aceptar, como decimos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo hace muchos años un rol o una figura específica que trae muchísimas controversias, ¿m?, y trae muchos debates, que no es nada novedoso. Las personas con discapacidad y sus sexualidades existieron siempre, pero yo vengo trabajando específicamente, y fue algo que empecé a trabajar en Barcelona, que es la figura laboral de los y las asistentes sexuales para personas o parejas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, claro, mientras algunos están pensando si las personas con discapacidad tienen o no sexualidad, yo vengo pensando una educación sexual o una sexología pro sexo. ¿Sí? Pro sexo para las personas con discapacidad. Y esto de pensar qué es, qué hace, qué tiene que ver la asistencia sexual con el trabajo sexual. Bueno, se nos empiezan ¿no?, a mezclar un montón de cosas. Por eso es importante, más allá de lo que yo acepte, opine, conozca, formarme, informarme, trabajar incluso mi propio prejuicio y salir al encuentro de estas sexualidades. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué tiene qué es esto de salir al encuentro. Miren, la sexualidad se juega en lo diario. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos que enseñar? Lo sabemos en Argentina, porque tenemos, y lo pueden buscar, los pueden, como fuente de información, incluso tienen mis datos, me lo pueden pedir. Nosotros no damos los temas que se nos ocurren interesantes, importantes. Tenemos lo que se llaman los lineamientos curriculares de la ESI. Y allí están los contenidos específicos graduados conforme a si son niñas, adolescentes, adultos, en este caso con discapacidad, ¿sí? Esos temas los tenemos clarísimos y responden a lo que les decía, los ejes conceptuales. Pero ¿saben lo que nos falta? Esa educación sexual de todos los días. ¿Y dónde se juega esa educación sexual? En estas grandes puertas de entrada, que son lo que nosotros llamamos la organización de la vida institucional y los episodios que irrumpen en la escuela o en el ámbito en el que estemos. ¿Saben qué es esto? Por ponerlo en palabras concretas o en ejemplos sencillos, los espacios físicos. A veces queremos enseñarle a las personas con discapacidad qué se hace en público y qué se hace en privado, pero resulta que son personas a las que históricamente le hemos negado un derecho, tal vez el derecho más sexual, que es el derecho a la privacidad y a la intimidad de un espacio físico, pero también a la intimidad de la ciudadanía corporal. Es decir, yo decido, o puedo oponerme, o puedo consentir quién me toca y quién no me toca, pero a la vez, ¿cómo nos sale tan fácil esto de, como les decía, una educación sexual prevencionista? Prevenir abusos sexuales, prevenir embarazos no intencionales, prevenir infecciones de transmisión sexual. Claro que es parte de nuestro rol, pero ¿cuándo les vamos a devolver
los derechos sexuales y no solo los reproductivos, los derechos positivos del el placer, el deseo, incluso el derecho al dolor. Puedo decir me duele, puedo decir no quiero, puedo decir necesito otras cosas, el derecho a la dignidad, al propio riesgo. Personas que puedan salir de la monotonía de que les ha impuesto, ¿no? Sexualidades vividas en las instituciones, reglamentadas, medidas. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Personas que vienen hoy a consulta a decir, a mí ya me enseñaron todo. Sé cómo se nombran las partes del cuerpo, sé qué tengo que hacer en público, sé qué tengo que hacer en privado, lo sé todo. Quiero saber qué se siente. ¿Y cómo se enseña a saber qué se siente? ¿Por qué yo no puedo tener pareja como tienen mis hermanos? Bueno, en las preguntas de la mayoría de las personas con discapacidad está esta vivencia que le falta. Es decir, unas sexualidades que dejen de ser solo derechos escritos, que no son poco, y ha llevado muchas luchas que estos derechos estén, pero ahora estos derechos hay que poder vivenciarlos, experienciar, y la sexualidad es una experiencia intransferible. Ya no alcanza con mostrar paper, con dar una clase expositiva, con contar un cuento. Quiero saber qué se siente. Y estos son los espacios que parecería que no todos estamos en disposición de construir, de poder propiciar. Entonces, en esta organización de la vida institucional, fíjense, nosotros pensamos desde la forma en que nos saludamos, las relaciones de poder entre médico, paciente, estudiante y docente, las familias. Ahí aparece una gran puerta de entrada. Desde nuestra educación sexual hablamos de familias en el plural. ¿No? No hablamos de papá, papito, mamita, señor tutor, familias, las diversas formas de ser familia. Y ahí yo me quedo porque digo, ¿hay alguna forma específica de ser familia de persona con discapacidad? ¿Estas familias necesitarán un acompañamiento específico? Yo creo que sí. Miren, las hemos culpabilizado tanto, les hemos dicho, ustedes las han sobreprotegido, ustedes los han abandonado. Bueno, las familias han hecho lo que han podido con lo poco que muchos de nosotros les hemos dado. Y no estoy romantizando a las familias. Estoy diciendo que así como no puedo elegir desde nuestra educación sexual integral con una ley, como les digo, que nos garantiza todos esos derechos, si brindo o no brindo educación sexual, tampoco puedo elegir si trabajo o no con las familias. Pero hoy hay que pensar qué lugar ocupan o qué lugar les hemos negado a estas familias. ¿Qué le pasa, por ejemplo, en la especificidad de pensar familias y educación sexual? Pienso, ¿por qué aquella mamá que viene y dice yo, desde que nació mi hijo, mi hija, no me dedico a otra cosa? Dejé de tener intimidad con mi pareja. Es más, nos separamos. No tengo más amigas. Me dedico exclusivamente a él o a ella. ¿No? Entonces, por qué esta, podríamos pensar, por ejemplo, en la feminización del cuidado, en familias que están cansadas, en familias que no tienen tiempo para pensar en sí mismos? Entonces yo pienso, la educación sexual integral es liberadora para las personas con discapacidad, pero qué importante que sea liberadora también para las familias, porque una liberación va a ser a la otra y pensamos entonces en educaciones sexuales interdependientes, en los que todos tienen algo para aportar, y entonces es muy importante escuchar a las familias, convocarlas, valorizar lo que saben y poner en tensión, cómo no, algunas instancias que a veces no es porque no entiendan, sino porque no, nadie les ha ofrecido otras formas de acompañar, de comprender a sus hijos. Yo les hablaba de la asistencia sexual, ¿no? Que parece algo, bueno, incluso tal vez más desconocido y más controversial, pero claro, miren, yo pienso en la educación sexual y en la vida como un proceso. Entonces, cuando a mí llegan familias de adultos con discapacidad, y debería decirles, y el sesgo de género aquí opera muy fuertemente, debería decirle que llegan
por asesorías o consultas en asistencia sexual solamente familias de varones a quienes se presume heterosexuales y a quienes se presume que deberían tener su primera experiencia sexual, pensada esta como una experiencia solamente coital o genital. Y créanme que eso no es lo que están buscando la mayoría de estas personas. Están buscando esas sexualidades que dijimos que no eran solo coitales, que no eran solo genitales. Están queriendo saber cómo se da un beso, en qué parte de mi cuerpo tengo sensaciones físicas, cómo relacionarme finalmente con esa pareja que sí quiero. Es decir, aquí seguramente se abren un montón de preguntas con esto que estoy diciendo. Y quiero dejarlas abiertas y quiero dejarlas casi a flor de piel, ¿sí? Para que nos abra otro panorama, porque claro, nadie puede ofrecer al final de unos, no sé, 35 años con que nadie te hable de que tu hijo o tu hija también son sexuales, y de repente aparece algo que las familias no pueden comprender, ¿no? Un acompañamiento que aparece de la nada, que aparece, y luego lo que me preocupa mucho hoy, que luego abandona. ¿Sí? El abandono de pacientes o de personas con discapacidad cuando irrumpe la sexualidad me preocupa mucho, porque hasta antes muchos de nosotros creímos que eran potestad, que teníamos un saber sobre esas vidas. Qué importante que aparezca la sexualidad. Qué importante que estas personas nos cuestionen, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no puedo salir? ¿Y por qué yo tengo que pedir permiso? ¿Y por qué yo no puedo pensarme en, solo porque me presumen así como me presumen incapaz, la presunción de heterosexualidad que aparece en relación a las personas con discapacidad. ¿Sí? En el mejor de los casos les pensamos a todos como heterosexuales. Bueno, hoy hay personas con discapacidad, siempre las hubo, pero hoy ocupan un lugar que no están dispuestos a dejar. Personas que se autoperciben asexuales, no que se les impone una asexualidad. Personas neurodivergentes que dicen, yo tengo un género fluido. Me atraen las personas por su forma de ser y no por su identidad u orientación sexual. ¿Cuánto hay para aprender? Entonces, me parece que aquí tenemos muchas otras instancias, insisto, para seguir investigando. Mi intención aquí no es cerrarles el tema. Seguramente muchos de ustedes ya vienen pensando, trabajando, interesándose de una u otra manera. No quiero decir que todos seamos, es que existen, especialistas en sexualidad y discapacidad, pero sí saber o crear la inquietud de, opa, aquí hay un poco más. Esto no se terminaba con dos o tres mitos. Entonces les voy a dejar una pregunta que es la que creo que siempre debe movilizarnos. La pregunta ética y no moral en torno a nuestros acompañamientos y mucho más desde la responsabilidad ineludible de saber que todos y todas somos educadores sexuales. Pero ¿qué educadores sexuales? ¿Para qué sexualidades? ¿Para qué personas? ¿En qué momento de nuestras vidas y de sus vidas? Entonces la pregunta siempre es, o la invitación siempre es, a pensar sobre nuestras incumbencias, nuestras responsabilidades y algo que no debemos eludir, nuestras controversias éticas. ¿Sí? ¿Y yo dónde? ¿Y yo para qué? ¿Y yo hasta dónde estoy en disposición, insisto, de ser facilitador y no obstáculo? ¿Cuánto de estas educaciones sexuales me voy a llevar primero para mi vida, reconvertirla, hacerla pasar desde el dedo gordo hasta la punta del pelo, de arriba abajo, de adentro afuera, y después brindarla? ¿Sí? No nos quedemos en una educación sexual que nos ofrezcan solo tip de actuación. Pienso en una educación sexual que debe, y más en estos tiempos de tanta crueldad y de tantas distancias, volver a lo más humano, a lo más vivible y a lo más, les diría, pensar sexualidades, y con esto termino, sexualidades de puntos suspensivos. ¿Sí? Y no sexualidades en las que digamos,
esto está cerrado, algo así como el tema uno, el tema 2, el tema 3, ¿sí? La sexualidad no es un área de la personalidad que puede esperar, que es un tema, bueno, es un tema que puede esperar, hay otros temas más importantes, sobre todo para las personas con discapacidad. Yo digo que es importante dar vuelta, ¿no? El tablero, es decir, empezar por lo que dejamos para el final. Si hubiésemos empezado por la sexualidad, seguramente tendríamos personas con discapacidad mucho más confiadas en sí mismas, mucho más autopercibidamente orgullosas de los cuerpos que tienen o de los cuerpos que nunca tendrán, mucho más les diría también, ¿no? En rebelión, mucho más activos en relación a sus propias vidas sexuales, eróticas y afectivas. Ciudadanos y ciudadanas de derecho, ciudadanos y ciudadanas sexuales. Creo que las personas con discapacidad hoy necesitan ya no educaciones sexuales, sino justicia erótica, que es tal vez lo que queremos para muchos de nosotros. Bueno, yo les agradezco esta escucha. Espero que, bueno, que esta instancia les traiga nuevas y necesarias preguntas y que ojalá podamos encontrarnos en otro espacio. Ahora, entonces, si les parece, ojalá surjan interrogantes, intercambios que podamos compartir y bueno, escuchémonos que para eso también, que eso es importante, ¿no? Que no sea solo expositivo, sino que sea un proceso de enseñanza-aprendizaje de Mm, ida y vuelta. Muchas gracias. muy bien, genial. Ahí están Rodrigo. llegando los agradecimientos y los corazoncitos al chat. Aplausos virtuales, ¿cierto? Se los ganó. Muy bien, eso. Eso Eh, es. gracias. Genial. Sí, sí. Vamos a dar el pase al momento de las preguntas. Dudas, consultas, nos levantan la mano, por favor, aquí en Zoom. Y yo les voy a habilitar y abrir el chat para que puedan hacer su duda consulta. La Muy información bien. fue muy clara, dice Julieta. Tiare, muchas gracias por la presentación. Mira, muy bien. Incluso les diría que no tiene que ser ni siquiera una pregunta, ¿no? Porque también pienso esto, ¿no? Que la educación sexual no se nos quede como un ping-pong de preguntas y respuestas. Estoy pensando en esto, me quedé con esto, no tengo nada resuelto, ¿eh? Incluso no sé qué preguntar, pero lo quiero comentar. ¿Y ya tenemos a Javier? Muy bien. Tengo aquí la mano levantada de Bianca. Ahí le estoy habilitando el micrófono, Bianca. Sí, ahora sí. Sí, súper. Ya, bueno, igual comentar y agradecer la oportunidad de este seminario y de la ponente que tuvimos, que en realidad fue una muy grata experiencia el haber podido participar, escuchar tu conocimiento, me gustó demasiado, lo encontré muy claro todo. Y bueno, acá de parte de Chile siento que todavía estamos bastante al debe con lo que es educación sexual integral. De hecho, está la lucha de matronas, sobre todo, y de otras personas que sienten que es necesaria la educación sexual integral, como es mi caso, pero hay partes que todavía se oponen, porque piensan que y escuchan como educación sexual integral y lo primero que piensan es les van a enseñar a tener sexo o les Ujú. van a enseñar a ver videos porno o cualquier otra cosa. Entonces, siento que parte de nosotros desde la base que nos cuesta como tal hacer entender que no es como tal solamente vamos a mostrarte a tener sexo, sino que es toda una educación partiendo desde conoce tu cuerpo. Entonces, y como tú dices, no ser algo que sea como capacitista, sino que desde el propio autoconocimiento siento que esa puede ser como una base para poder abrir toda la educación, pero acá todavía cuesta bastante. Así que muchas gracias por tu visión. Muchas gracias, Bianca. Vengo acompañando, yo lo comentaba antes con Rodrigo, ya hace varios años que no voy a Chile de manera presencial, pero tengo queridísimos amigos
queridísimos compañeros y activistas de vuestro país. Sé de la instancia de reivindicación y de lucha que tienen aún sobre la educación sexual integral. Quiero decirles que los procesos que ustedes están pasando hoy son los procesos que nosotros atravesamos aquí. La ley hace 20 años se dictó con un Estado que estaba a favor de la reivindicación de esta instancia y muchos conocerán la instancia histórica que vivimos en la Argentina de hoy, en la que hemos retrocedido inmensamente en esos derechos que creímos garantizados. Entonces, aquí hay algunas preguntas que yo quiero retomar, tomando lo que dice Bianca también, qué importante es llegar no solo a las personas que están convencidas y que nos apoyan, es decir, por ejemplo, pensar en cómo llegar a las familias yo tengo que trabajar con las familias que dicen, qué maravilloso, qué suerte, profesora, señorita, docente, que usted va a trabajar en ESI. Y tengo que trabajar sobre todo con esas familias que se oponen. Porque lo que vimos aquí es que muchas familias se oponen, algunas muy convencidas porque se oponen y otras por franco desconocimiento. Entonces quiero decirles que en Chile tienen grandes activistas y referentes de la discapacidad, grandes, enormes activistas. A veces es cuestión de encontrarse, ¿no? Y de trabajar también en red latinoamericana. Quiero retomar un poquito lo que aparece en el chat y lo que dijo Bianca. Miren, yo tengo que serles clara en lo que pienso. En esta educación sexual pro sexo, yo sí que hablo de sexo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? No para niñes, pero sí hablo para jóvenes o adolescentes o adultos a los que nosotros, a partir de esta figura del asistente sexual o no de esta figura, vamos a tener que enseñar, acompañar, ofrecer recursos, por ejemplo, para una de las grandes preguntas que aparecen siempre en todas las formaciones, que es el autoerotismo. La masturbación. El problema es que se masturban, sigue llegando la pregunta. Bueno, esa no es un problema. El problema es que las personas los hacen autolesionándose, por ejemplo, no sabiendo por qué tocarse en general el pene, porque muy escasamente nos llegan consultas de personas que se tocan la vulva, ¿m? De la misma inquietud que llegan cuando aparecen los penes de por medio. Entonces, ¿qué quiero decirle? Hace muchos años yo dije, y bueno, nosotros tenemos un acompañamiento específico porque llegan personas que quieren saber cómo hacer para tener una instancia satisfactoria de su sexualidad, que no siempre está asociada a la eyaculación o al orgasmo. ¿Cómo hago para sentirme bien, tranquilo, tranquila, poder dormir? ¿Mm? Poder prestar atención a una clase, poder salir. Es que está tan inquieto que, claro, es que no hemos podido ofrecer espacios de calma, de la especificidad de lo que esas personas están pidiendo. Entonces yo digo, la sexualidad no es solo genitalidad, como solemos decir, pero la incluye. Y entonces hoy llegan a consulta muchas personas, por ejemplo, que adquieren una discapacidad, ahí aparecían algunas consultas de este tipo, y quieren saber cómo retomar, ¿m? Porque esto no es adquiero una discapacidad y se acabó mi vida sexual. Ahí tenemos que salir a encontrar y a conocer la amplia gama de recursos y de apoyos que hay para ofrecer. Entonces yo creo, y tomando un poquito de lo que voy leyendo así por arriba, es que nuestra responsabilidad es ofrecerle a cada quien lo que ese cada quien está intentando buscar o pedir en ese momento de su vida. Y ofrecerlo sin prejuicio, pero cuando para yo ofrecer algo, antes tengo que conocerlo, ¿sí? Y dejarme atravesar profundamente, incluso por temas que me van a traer muchísimas dudas, que los escucho por primera vez, ¿sí? Entonces, insisto, em, cuando ustedes dicen, por ejemplo, aquí aparecen mucho las familias, ¿no? Y entonces acá siempre decimos, las familias son un obstáculo. Las familias son el problema. Bueno, miren, las familias son las familias que estas personas tienen. Y estas familias comparten con muchos de nosotros la falta de formación en educación sexual integral. Entonces, queremos brindar educación sexual
a personas, queremos nosotros brindarles educación sexual no habiéndola tenido ni nosotros ni las familias, entonces llegamos como podemos con lo que tenemos, llegamos hasta aquí. Es buen momento para empezar a preguntarnos eso. Y yo estando aquí, ¿ahora qué? Fernanda, ¿me parece Rodrigo? Ahí allí hay una mano levantada y mientras voy leyéndoles un poquito aquí en el chat. Muy bien. Gracias por estas consultas, intentaré retomarlas también. Ahí, Fernando, te estoy habilitando el micrófono. Hola, ¿se Hola, hola, escucha? Fernanda. Sí, Sí. ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Bien, bueno, en realidad no quería hacer una consulta, sino que comentar un poco mi experiencia. Bueno, yo soy fonoaudióloga, pero hace 13 años que trabajo con personas con discapacidad Ujú, y trabajo en la oficina de discapacidad acá en Chile. Y en base a todo esto yo creé una ayuda técnica que facilita el acto sexual a personas con discapacidad física. ujú, Lo cual en un momento cuando partí con este proyecto lo encontré que realmente había encontrado la rueda. Increíble cómo lo toman las personas, porque me han entrevistado y en comentarios me han tratado así como, ¿cómo se te ocurre pensar que un angelito va a pensar en sexualidad pervertida? Así, de verdad que me he encontrado con muchas opiniones y realmente falta de información al ujú, respecto. Es como, no, si la persona perdió sensibilidad, no va a poder tener, en el caso del hombre, por ejemplo, una erección. Entonces, ¿cómo va a poder tener sexo? Y es como, no, hay inyecciones, hay pastillas, están las bombas de vacío, están los anillos, hay un montón de otras opciones y de verdad que falta que la gente sepa que existen todas estas alternativas. Entonces, cuando me llegó el correo de esto, lo encontré espectacular. Dije, ya, como insisto, yo soy fonoaudióloga, no tengo educación respecto a la sexualidad y lo quise tomar al tiro porque encuentro que es espectacular que la gente se empiece a informar y ujú, creo que cada persona de las que estamos aquí podemos poner un granito de arena comentando y contando sobre esto y normalizando hablar el tema, hablarlo en la mesa con la familia, hablarlo en el pub cuando estemos con amigos, porque si bien quizás alguno de nosotros directamente no tiene discapacidad o su familia no los tiene, sí puede llegar la información a algún amigo, al hermano de algún amigo, a alguna persona. Entonces, de verdad quería darte las gracias y vamos, que entre todos podemos poner nuestro granito de arena y visualizarlo y hacer que realmente el mundo cambie ujú, y sea más abierto de mente, que no nos ujú. fijemos en los cuerpos perfectos, que muchas veces se tiende a hablar de sexualidad solamente en cuerpos perfectos, sino que todos tenemos el derecho a poder disfrutar de nuestra sexualidad. Bueno, eso quería decir. Gracias, gracias. Bueno, yo tomo lo tuyo para decir otra de las instancias que vengo trabajando hace muchos años, que es erotizar los recursos, lo llamo yo, ¿no? Entonces, no solo erotizar, yo hoy me encuentro con que hay muchísimos recursos adaptados, juguetes sexuales, artefactos y demás, pero claro, a veces se los queremos brindar a personas que no tienen ni un espacio para la intimidad, ni que fundamentalmente no conocen su cuerpo. ¿Sí? No saben si un autocateterismo tienen que hacerse, ponerse una sonda en el agujerito de adelante o de atrás. No conocen sus genitales, no pueden verlos, no conocen su espalda. ¿Sí? Entonces yo creo que la educación sexual integral, tal como la pienso desde estas perspectivas, claro que necesita un montón de recursos, que los hay muchísimos. Hay TO aquí, yo antes de encontrarme con ustedes, doy todos los miércoles un curso de formación, un seminario de formación para la carrera de terapia ocupacional. En Chile tengo grandes amigues en la terapia ocupacional. Entonces dijimos, en esos años, hace más de 15, ¿y qué tiene que aportar la terapia ocupacional, por ejemplo? ¿Por qué sería distinto adaptar una cuchara para que una persona coma o un lápiz para que escriba? ¿Y por qué no podrías adaptarle un juguete sexual, una cuña? ¿Cuánto hay de erótico en una ortopedia? ¿Cuánto hay de complejo en ofrecer a una persona
Un recurso como, bueno, ponete un almohadón para lograr una posición, para que el torso se eleve, no era tan difícil. Era abrirse a también pensar que los recursos que acompañan a las personas en su vida diaria tienen que ser incorporados a su sexualidad. Les digo, por ejemplo, yo vengo trabajando con erotizar bolsas de ostomía, bolsas colectoras de orina, porque si no, las personas dicen, hasta que yo no deje esto, o como tengo para toda la vida, estoy conectada a una bolsa colectora de orina, para mí la sexualidad no es, ¿no? Entonces digo, si esos recursos sirven para la autonomía de la diaria de las personas, deberían poderse erotizar y sumarse y no restarse. A los acompañamientos. Digo, ¿cómo puede sentir erótico un cuerpo, una persona que utiliza pañales? ¿Sí? La vergüenza que sienten muchas personas por los cuerpos que les hemos enseñado a ocultar. Nosotros trabajamos, por ejemplo, la reinscripción del placer. ¿Qué quiere decir esto? Como un escaneo. Y estoy hablando del placer desde niñas hasta adolescentes, adultos. Había muchas consultas, había allí una ginecóloga, una obstetra. Bueno, digo, ¿cuán accesible o no son los espacios, el acceso a la salud, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad? ¿Cómo permanecen al margen de todas estas accesibilidades? Alguien allí hablaba de, son más propensas al abuso sexual. Miren, nadie es propenso al abuso sexual. Nadie nace ni con problemas, como solemos decir. Son personas que nacieron con problemitas. No, las personas no nacen con problemas. La discapacidad en sí misma no es un problema. Nadie nace propenso a los abusos sexuales. Las cifras de abuso, las formas de violencia y de vulneración hacia personas con discapacidad son alarmantes. Hoy y hace décadas. Sin embargo, preferimos educarles para la vulnerabilidad, ¿sí? Y no para defenderse, no solo para protegerse, pero cómo denuncia a una persona cuadripléjica, cómo grita un abuso una persona que no tiene lenguaje hablado, cómo sale corriendo a alguien y evitando a su agresor si no puede movilizarse. Pero antes, mucho antes, por eso hablo de la progresión, les convencemos para ser vulnerables. ¿Sí? Entonces, la institucionalización, la dependencia, la falta de formación, la sobreprotección hacen a la vulnerabilidad en la que hemos educado a estas personas. Por eso llegan muchas mujeres, sobre todo mujeres y niñas con discapacidad, ¿sí? Que no pueden identificar qué quieren y qué no quieren, porque esto también quiero decir. No hablemos solamente de enseñarles a decir no, de que nadie puede tocarte, ese no es un lema del todo acertado, creo yo, porque esa indeseabilidad se gesta ahí. Nadie puede tocarte. Entonces hoy dejamos de abrazar a nuestros estudiantes con discapacidad, dejamos de ofrecerles el cuidado para la higiene íntima, ¿eh? Es decir, en Argentina tenemos personas con discapacidad que están 5 horas de su escolaridad con el mismo pañal lleno de pis y lleno de caca. Y entonces no los cambiamos porque tenemos temor de que las familias nos denuncien por abuso. ¿Ven cómo volvemos a empezar? Entonces, el cuidado tiene que ofrecer todas esas formas. El cuidado es enseñar a decir no, no quiero hasta aquí, pero ¿quiénes de nosotros vamos a acompañar a las personas para que puedan decir sí quiero, sí me gusta, para que no sean las intocables de la sexualidad? Y eso es lo que hoy demandan muchas personas. Puede sonar hasta como romantizado, pero créanme que es lo que llega y es algo que no se explica con esto. Se debe explicar, yo digo, con las tripas. Personas que dicen hoy, a mí nadie me tocó durante todos estos años. Me tocan para preguntarme qué me pasó, si vine sola, dónde está mi mamá, pero nadie me toca eróticamente. Nadie que yo decida que sí quiero tener esa experiencia. ¿Sí? Entonces, una educación sexual para decir no, pero también para decir sí. Y yo creo que hay que revisar muchísimo estas instancias. ¿Saben por qué lo digo? El tema de, no lo niego,
son alarmantes las cifras. Y voy terminando. La instancia de abuso es como el tema que aparece primero. Entonces, lo que veo hoy es que finalmente restringimos los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y qué quiere decir restringimos? No les dejamos tener vida social, les administramos métodos anticonceptivos sin su consentimiento, sin su información, hay ablaciones de trompas, hay intervencionismos varios sobre sus cuerpos para prevenir los abusos, que no se previenen los abusos, es más, se refuerzan porque los abusadores son tal vez los cuidadores y las familias, ¿sí? Y saben que no hay riesgo de embarazo y entonces estos abusos se perpetran. Yo creo que tenemos muchas cosas por revisar, incluso aquello que a veces una educación sexual, insisto, sumamente capacitista y desconocedora de las realidades que tenemos hoy, no saben acompañar del principio al final algunos procesos que tienen, no lo niego, otras complejidades tal vez. Bueno. Muy Estamos en bien. horario. Tú dirás. Sí, 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 súper. Vamos a darle el paso al sorteo ahora. Ahora, tenía la cámara apagada. Agradecemos, ¿cierto? El momento de las preguntas. Ahí el chat está súper activo, agradeciendo. Mm. Sí, sí. Y yo Bueno, quiero decirles los que consejos. era claro que iban a quedar muchas cosas por responder. Tienen mis contactos, pueden contactar con Adipa. Realmente la idea es poder abrir esta puerta y responsabilizarme también de o materiales o preguntas o recursos que quieran conocer a disposición. Genial. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces vamos a dejar hasta acá el video. Estaba viendo las preguntas también. Les recuerdo que a partir de mañana va a estar disponible acá en YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama Somos Adipa. Así que agradecer por favor y no se vaya nadie, que ya viene el sorteo.